vamos a hablar un poco sobre requisitos muy comunes para la industria, muy comunes para las diferentes normas que existen. ¿Sobre qué? Sobre qué requisitos debe cumplir un inspector de soldadura, qué calificaciones debe tener. Y calificaciones no me refiero a cuánto sacó en su examen, sino en general, toda su calificación técnica, cómo la debe de cumplir. Bueno, el primer punto importante es el examen de la vista y la condición física. Examen de la vista y condición física. Ahora, ¿por qué condición física? ¿Por qué se menciona esto? Porque muchas veces actividades de campo se hacen en lugares donde no es tan fácil llegar a ellos. Entonces, como inspectores de soldadura, muchas veces tenemos que inspeccionar en lugares muy cerrados, espacios confinados, a veces trabajar en alturas con andamios, a veces trabajar colgados de algunas cuerdas, a veces trabajar montados en alguna estructura y con un arnés, en algunos casos trabajar debajo del agua a través de buceo, hay buzos inspectores de soldadura también. Entonces, muchas veces es actividad física lo que hacemos en campo. Por eso es que se menciona que debe tener una buena condición para poder realizar bien su trabajo. Otra cosa súper importante es el examen de la vista. El examen de la vista. Para soldadura, generalmente hay dos versiones de exámenes que nos vamos a realizar como inspectores. Un examen que verifique cuál es la agudeza visual que yo tengo de manera cercana a una distancia corta, y otro examen que verifique mi agudeza visual a distancia mayor. Se llama agudeza visual lejana. Entonces, ambas. Para la lejana, inspección visual lejana, el examen se llama Snell o Snellen, siendo lo más aceptable para la mayoría una agudeza visual fraccionada como 20-40. Esa agudeza visual lejana es la más utilizada para cumplimiento de este tipo de exámenes, ¿no? Para inspectores de soldadura. Eso es para la lejana. Ahora, para la cercana hay una carta que se llama Jagger, carta Jagger, y generalmente el tamaño de letra en carta Jagger que solicitan es la Jagger número 2, conocida como letra J2. Esa es para agudeza visual cercana. Adicional a esto, se puede complementar con discriminación de colores. Entonces, hay algunos exámenes conocidos como manchas o cartas Ishihara para verificar que se discriminen ciertos colores. Ese es un complemento de estos exámenes. Pues un examen completo de agudeza visual con, con su reforzamiento sería que evalúen mi agudeza visual cercana, mi agudeza visual lejana y además la discriminación de colores. Entre esos tres tendrían un buen expediente soporte para poderme certificar como inspector de soldadura. ¿Qué otra característica debe cumplir un inspector de soldadura? Debe tener actitud profesional. ¿Cómo actúa ante las diferentes situaciones? En esta área hay muchas veces donde estamos demasiado estresados o vamos muy a las prisas, ¿no? Porque nos están metiendo presión diferentes áreas con las que interactuamos. Pero es importante entonces tener esa buena actitud profesional, una buena actitud profesional. Y no ser cuadrados, no cerrarnos a lo que nosotros pensamos que es, porque debemos estar abiertos a otras opiniones. Claro está, siempre todo fundamentado, ¿no? Y más si se puede a través de requisitos contractuales, de normas, de procedimientos, de especificaciones, incluso hasta de cuestiones legales, ¿no? Todo bien fundamentado. Pero no hay que ser cuadrados, hay que estar abiertos a diferentes opiniones. Eso sería una buena actitud profesional para el inspector. El inspector de soldadura, la inspectora de soldadura debe conocer de terminología de inspección de soldadura. Es importante entonces conocer y saber cómo habla de manera coloquial la gente de campo, los soldadores, los cabos de soldadura. Es importante eso para comunicarnos con ellos, pero también es importante que un inspector conozca cuáles son los términos estándares, los correctos.
para que en un reporte formal utilice los términos adecuados. Entonces es importante conocer de terminología de soldadura, súper importante para el inspector y la inspectora. ¿Qué otra cosa necesita conocer alguien que es inspector de soldadura? Pues necesitamos conocer de planos, necesitamos leer planos, necesitamos leer especificaciones, conocer de métodos de prueba, de ensayos, conocer de simbología de soldadura. Simbología de soldadura es un tema súper primordial, muy importante. Ensayos de tensión, ensayos de doblez, ensayos de impacto. Eso es un tema importante para el inspector o la inspectora de soldadura. ¿Qué otra característica forma parte del inspector? La capacidad para producir y mantener registros. Una de las funciones de un inspector de soldadura es realizar registros de soldadura, registros de inspecciones visuales, registros para la habilidad del soldador, registros para el procedimiento de soldadura y también revisar este tipo de documentos. Entonces debemos tener esa habilidad, esa capacidad para producir y revisar reportes, registros. Otra característica más del inspector de soldadura. Algo muy obvio es conocer de procesos de soldadura, procesos de soldadura. Y aquí regresamos a un punto importante. El entrenamiento de los inspectores de soldadura debe estar enfocado al área donde se va a desempeñar. Entonces hay un grupo de procesos de soldadura que son por arco eléctrico, pero también hay otros procesos que no funcionan a través de un arco eléctrico, su principio es diferente. Entonces se debe enfocar el entrenamiento para lo que va a utilizar el inspector o la inspectora. Entonces, proceso de soldadura es tema importante también. Debemos de tener habilidad para ser entrenados y experiencia en inspección. Aunque suene algo tal vez un poco curioso, un poco chistoso, la habilidad para ser entrenados. ¿Quién no tiene esa habilidad? Pues déjame decirte que hay muchas personas que no tienen la habilidad para ser entrenados, no están abiertos a recibir conocimiento nuevo y además que no se adaptan, ¿no? Claro ejemplo de esto es las nuevas modalidades que tenemos de entrenamiento. Hay personas que se quedaron en esa era muy cuadrada de decir, pues yo me capacito, yo entiendo y yo me entreno solamente si estoy físicamente a un lado frente al instructor, al capacitador. Pero ¿qué va a pasar? Todo va cambiando, ¿no? Todo va cambiando, va evolucionando y tenemos que adaptarnos. Entonces, esa habilidad para dejarse entrenar, para dejarse recibir nuevo conocimiento, no cualquiera lo tiene, aunque parezca algo curioso, pero no todos tienen esa facilidad de meter información nueva. Entonces, habilidad para ser entrenado, otra importante calificación del soldador, del inspector de soldadura. Experiencia en inspección es algo muy valioso aquí. Que tengamos mucha experiencia o poca experiencia, como sea, pero sí experiencia en hacer, por ejemplo, visuales en soldadura. Si se conoce de pruebas más sutilidades general, líquidos, partículas, ultrasonido y radiografía, todavía muchísimo mejor, es algo importante para nosotros como inspectores de soldadura. Entonces, conocer de inspección nos ayuda bastante. Algo aquí interesante es los requisitos éticos para el inspector o la inspectora, ¿no? Aquí tenemos este texto súper importante y ese sí te lo voy a leer textualmente. Este sí te lo voy a leer textualmente. Y dice, el inspector de soldadura está obligado a preservar la salud y el bienestar del público mediante el cumplimiento de sus deberes de inspección de soldadura en forma seria e imparcial. Ahí estamos resumiendo muchas cosas importantes que hablan de ética para el inspector. Entonces, cuando ya estamos laborando como inspector de soldadura, ya tenemos esas credenciales, esas certificaciones, te vas a encontrar con muchas situaciones donde te vas a detener y vas a quedarte pensando, si hago esto, es lo correcto, si no lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que debo hacer o qué es lo que se debería hacer?
qué es bueno, qué es malo, si hago esto seré alguien corrupto, si hago esto, qué va a pasar después, ¿no? Es algo bien común cuando ya está laborando y es algo que repercute en todas las áreas de tu vida, no nada más en los laborales. Hay que tener ética como inspectores. Tenemos una única función y hay que cumplirla. Hay una sola función que tenemos como inspectores soldadura, una nada más. ¿Cuál es? Nuestro deber es, ahí lo leí, ¿sí? Preservar la salud y el bienestar del público. Preservar la salud y el bienestar del público, de la sociedad. ¿A través de qué? De que aseguremos que los equipos, componentes, piezas que lleven soldadura y que estemos inspeccionando cumplan con su código de fabricación, con su especificación, con su contrato, etcétera. Esa es nuestra única función, nada más tenemos una. Pero alrededor de esa función irán otras actividades. Entonces, cuestiones éticas, punto positivo para el inspector. Aquí tenemos unas líneas, diferentes líneas de comunicación que tienen los inspectores y las inspectoras de soldadura. Y son bastantes. Eso es algo importante porque nosotros como inspectores de soldadura necesitamos información y a veces dependemos de actividades de otras áreas, así como esas otras áreas dependen de nosotros. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos que relacionarnos con muchas áreas dentro de una empresa. Entonces, yo a veces tengo contacto, comunicación con el ingeniero de soldadura, a veces con los diseñadores, con el área de ingeniería, con el cabo de los soldadores o el jefe de los soldadores, directamente en ocasiones con el soldador, a veces con el superintendente de algún proyecto particular, a veces con el gerente de alguna planta, de alguna compañía, con el cliente también, con el área de ventas. Entonces, yo debo de tener una buena actitud y cooperar con todas estas áreas para que cuando yo necesite de ellas, también cooperen conmigo. Un ejemplo sería, si el área de compras necesita solicitar electrodos, por ejemplo, sería bueno que como inspectores de soldadura apoyemos a esas áreas de compras en solicitar un lote de electrodos para que no ocurra algún problema después, ¿no? Y se pida lo que necesitamos. Si se van a comprar tuberías, si se van a comprar placas, bridas, válvulas que están relacionadas a una soldadura, pues debemos apoyar a esas áreas para que pidan exactamente lo que se ocupan, ¿sí? Caso contrario, ¿no? A veces nuestro trabajo depende de que alguien más nos entregue algún plano, por ejemplo, en la ingeniería, ¿no? El área de ingeniería nos debiera dar el plano o el dibujo con la última versión que se tiene. Entonces, si yo tengo una versión viejita del plano o de los detalles para fabricar algo, y la ingeniería tiene otra versión, pues ya no van a conseguir las cosas. Yo necesito y dependo de esa otra área también, ¿no? Muchas veces también con los soldadores incluso debemos de tener una buena relación, una buena actitud profesional para con ellos, para que de buena manera les transmitamos qué es lo que me están pidiendo la ingeniería o los dibujos y lo realicen así. A su vez yo voy a recibir el apoyo de ellos para el avance de la junta, de la unión soldada. Entonces realmente estamos interrelacionados con muchas áreas, interrelacionados. Así como ellos dependen de nosotros, nosotros dependemos de otras áreas. Entonces hay que tener una buena actitud, hay que llevarse bien de preferencia con todas las áreas posibles, con todas, con todas. Ahora bien, ¿qué responsabilidades ya puntualmente tenemos como inspectores de soldadura? Ya dijimos que hay una única función, ¿no? Salvaguardar la salud y el bienestar de la sociedad a través de mis funciones como inspector. Pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo lo logro? A través de muchas actividades. Entonces, la calidad total, la calidad como debería de ser de una soldadura, inicia desde antes de que se aplica, se mantiene durante, se está aplicando y se concluye después de haber soldado. Hay tres etapas diferentes. Cuando trabajas como inspector de soldadura, no siempre estás involucrado a esas tres etapas.
Hay inspectores que únicamente se dedican a inspeccionar visualmente soldaduras ya terminadas, es una versión de inspector igual. Hay inspectores de control de calidad que están inmersos en este tema desde antes, desde que se está planeando algo, desde que se está analizando algún proyecto o se está licitando incluso. Están revisando bases de algún concurso para un proyecto. Hay inspectores que están directamente cuando se está aplicando la soldadura, durante la aplicación de la soldadura, ellos tienen actividades, entonces puede variar, pero ahorita lo vamos a ver de la manera general porque no sabemos qué etapa te va a tocar laborar, trabajar. Entonces vamos a ver las tres etapas: antes, durante y después de soldar. Antes, durante y después. Vamos a ver. El antes de soldar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos realizar para lograr esa calidad total, una buena calidad en soldadura? Si todavía ni siquiera aplica ningún cordón de soldadura, ¿qué puedo hacer? Hay muchas actividades. Y desde mi punto de vista muy personal, esta etapa es para mí la más importante, porque si se desde antes de soldar se planea como debe de ser, se seleccionan los materiales adecuados, se tienen los procedimientos adecuados, el soldador adecuado, etcétera, etcétera. Si todo se tiene bien aquí, evitamos problemas posteriores, que a veces cuesta más remediarlos ya al final. Siempre esta etapa inicial es, desde mi punto de vista, la más importante. ¿Qué puedo hacer antes de soldar? Bueno, puedo revisar los planos y los estándares aplicables. Y es algo muy común en el que nos enfrentamos a veces, que si no revisamos bien lo que me está pidiendo mi plano de fabricación, vamos a dar información errónea a los soldadores o errónea al cabo de soldadores o errónea a las diferentes áreas con las que yo me relaciono. Entonces yo como inspector de soldadura junto con algún área que también me vaya a acompañar en este camino, debemos de revisar adecuadamente qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que me está pidiendo el plano, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujo tenemos símbolo de soldadura, que tema que importante para el inspector, la inspectora que vamos a analizar. Tengo ahí simbología de soldadura y me da información. Ahora, además de eso, me dice inspeccionar con rayos X. Entonces yo debo de estar consciente si realmente se puede aplicar rayos X ahí o si no se puede. Ahora, y si no se pudiera hacer este método radiográfico, ¿con qué otro lo puedo sustituir si es que se permitiera, ¿no? Este ejemplo que tengo ahí es para una soldadura circunferencial que une a una subestructura con una superestructura, una plataforma marina. Entonces ahí, comúnmente ya cuando se va a instalar, ahí no se hace radiografía comúnmente, hacemos ultrasonido, es otro método volumétrico, pero ahí está diciendo inspección con rayos X, con radiografía. Habría que conocer si la norma permite sustituir y que te diga, en lugar de hacer radiografía, pues bueno, puede ser ultrasonido. Hay que ponernos a investigar eso, ¿no? O ver si los ángulos que están marcados ahí son los correctos. El diseño o los espesores que están ahí son los que realmente se van a necesitar. Hay muchas cosas que uno puede hacer desde antes de que vaya a haber soldadura. Debemos revisar en ocasiones órdenes de compra para materiales base, electrodos, máquinas de soldar, etc. Debemos de tener o asegurar una trazabilidad de los materiales. Trazabilidad de materiales. Casos muy particulares, verificar composiciones químicas y propiedades mecánicas. Podemos comprar una placa, una válvula y me dicen que es de ciertas composiciones químicas. Pero algunos proyectos muy críticos necesitan asegurar que realmente tenga ese porcentaje de elementos químicos. Entonces, muchas veces hay que verificar esas composiciones o las propiedades mecánicas, sacar una muestra de ese tubo, de esa placa que yo compré y llevarlo a un laboratorio para ver si realmente cumple con lo que dice el certificado, ¿no? Cosas interesantes. El estado en el que se están almacenando incluso algunos materiales, como los electrodos, ¿no? Hay algunos electrodos conocidos como bajo hidrógeno que necesitan estar almacenados en un horno, ¿no? Después de que tú los sacas de su empaque y están 4 horas aproximadamente a la atmósfera, a la intemperie,
Después de esas 4 horas deben almacenarse en un horno para que se puedan utilizar. Esos solamente son los de bajo hidrógeno. De bajo hidrógeno. Y cuestiones de este tipo, ¿no? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se almacenan? Incluso desde que llega un lote de electrodos, podemos tomar al azar diferentes electrodos y verificar cómo están fabricados. Entonces es una inspección visual. Si el alma del electrodo para el proceso SMAU está en el centro o está desfasada, eso es cosa importante, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que se hacen antes. Podemos verificar que los amperajes de salida de las máquinas o los voltajes coincidan con lo que me está indicando alguna carátula de una máquina de soldar, por ejemplo. Podemos verificar la geometría, el ajuste, el FIROP de las juntas, es decir, separación de raíz, el ángulo de bisel, desalineamientos, eso es todo es antes. Podemos verificar que el soldador que va a participar tenga las calificaciones para ese caso particular, para esa soldadura. Podemos verificar que el procedimiento de soldadura propuesto es aplicable a esa necesidad. Entonces, hay demasiadas cosas que uno puede hacer para mejorar la calidad. Demasiadas cosas. Los precalentamientos también es cosa importante, ¿no? Muchas veces, y hay confusión en este tema, es decir, cuando una junta, una tubería, una estructura va a llevar precalentamiento. Y hay incluso mitos, ¿no? Que dicen, arriba de 1 pulgada y media, ya lleva, arriba de 3/4, ya lleva. Pero esas son cosas en el aire que hay, o que se quedaron en esas ideas desde hace muchos años. Pero actualmente tenemos mucha información en las normas actualizadas, donde me dice que el precalentamiento, por ejemplo, no nada más tiene que ver con el espesor de las piezas, sino con el contenido de carbono, con el carbono equivalente que tenga cada material. ¿A qué me refiero? A que puede haber un espesor delgado, un espesor de, vamos a hablar, media pulgada de espesor, media pulgada, 12 milímetros, delgado. Pero si tiene un alto contenido de carbono, un carbono equivalente demasiado elevado, entonces necesita de ciertos precalentamientos o de tratamientos térmicos posteriores a la soldadura. Entonces, no todo tiene que ver con el espesor, sino también con los contenidos de los elementos químicos de los materiales. Y ahora, ¿dónde se toma la temperatura? Se toma en el bisel, se toma a un costado del bisel, se toma separado del bisel, ¿dónde se toma? Es algo que también debemos analizar en base a la norma que nos aplique, ¿no? ¿Y cuál es la temperatura mínima de precalentamiento? 65 grados, 50 grados, 200 grados, ¿cuál será, no? Entonces, todo esto lo debemos asegurar antes de que se empiece a aplicar soldadura, tener todo bien claro, para que cuando lleguemos a la etapa del durante, pues nos sea más fácil nuestro trabajo. El durante, ¿qué vamos a hacer? Revisamos los parámetros de soldadura, las técnicas de aplicación de esta soldadura, verificamos los pasos, algunos pasos individuales, el paso de raíz, algunos pasos que le llaman paso caliente, los rellenos, vamos verificando cada paso, la limpieza, temperaturas entre pasos. Y aquí también es interesante recalcar, y hago un pequeño paréntesis, que no es lo mismo decir precalentamiento antes de que se empiece a soldar, de que se haga el primer cordón, a temperatura entre pasos. Son cosas diferentes. Y hay que tener bien claro eso. ¿Qué debo de cuidar? La temperatura antes de que se empiece a soldar la junta completa o la temperatura en cada paso. En cada paso. Es algo importante. Algo importante. Entonces, ¿qué más podemos hacer durante? En ocasiones se hacen pruebas no destructivas en algunos pasos de soldadura. La apariencia de la soldadura, eso ya va después, ¿no? Una vez que ya se terminó la soldadura, ya terminamos de soldar, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a hacer inspección visual de la unión soldada, soldadura, verificar tamaños, longitudes, alturas, apariencias. Voy a seleccionar en ocasiones, no siempre, en ocasiones algunas muestras para hacer pruebas adicionales, evaluar resultados de algunas pruebas que se hayan hecho, como pruebas no destructivas,
evaluar las gráficas, tiempos, temperaturas de tratamientos térmicos, de relevados de esfuerzos. Son cosas que se hacen después de que ya soldamos, después de que se terminó la soldadura. Entonces, verificar tratamientos térmicos es una actividad que también se realiza, hay que verificarlo y finalmente reporten los informes. Son cosas interesantes después. Y yo estoy muy seguro, confío mucho en que cuando se hace una buena actividad antes de soldar, lo demás es más fácil que se haga y se lleva más controlado. Pero si desde un inicio hubo una buena planificación. ¿Sí? Y ya para terminar, ¿cuáles son las normas que rigen las cuestiones de seguridad en el área de soldadura? Bueno, primero vamos a ver algunos peligros a los que estamos expuestos como inspectores de soldadura, que realmente son los mismos a los que está expuesto el soldador o el operador de soldadura, los mismos, solamente que en menor tiempo, porque ellos están más tiempo y más cerca del área de soldadura. Pero los riesgos, de manera general, son los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué peligros podemos correr? Descargas eléctricas, caídas, recibir radiaciones, recibir luz ultravioleta en los ojos, partículas en el aire, tenemos como peligros humos y gases o la caída de objetos, ¿no? Generalmente es eso. Entonces, repito, los mismos riesgos que tiene el soldador, también nosotros. Ahora, ¿cuáles son las normas que rigen esto? En el caso de Estados Unidos, una norma muy conocida es ANSI Z49.1, pero eso es allá, ¿no? Allá. ANSI Z49.1 y dice seguridad en procesos de soldadura, procesos de corte y procesos relacionados, procesos afines. Eso es allá. Y ahora, en el caso de países de Latinoamérica, pues cada país implementa una norma que les aplique equivalente a esta. En el caso de México es la NOM 027. ¿Sí? La NOM 027 de la STPS rige esto, actividades de soldadura y corte, especialmente ¿qué? Condiciones de seguridad e higiene. Entonces, esta es nuestra norma que sí es oficial, porque es una norma oficial mexicana 027 de la STPS, es para actividades de soldadura y corte. Soldadura y corte.